Muy bien, regresamos a México, al Palacio de Bellas Artes, donde se rinde a esta hora homenaje a Gabriel García Márquez. Ya tenemos imágenes vía streaming, una producción mexicana en este momento. No conocemos quiénes son las personas que están ahí, pero suponemos que hacen parte de las autoridades, personas destacadas mexicanas, allegadas al Nobel de Literatura. En directo, Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Como ustedes lo pueden apreciar, desfilan cada instante, cada segundo, decenas, centenares, miles de personas que le quieren decir adiós al hombre más universal que ha tenido nuestro país. El Palacio de Bellas Artes está ubicado en el centro de la ciudad mexicana y después del gigantesco Estadio Azteca y la Catedral de México, que también es enorme, como todo allá, una ciudad que supera los 20 millones de habitantes, ese palacio es el más grande, que alberga cualquier cantidad de personas, como ustedes lo pueden apreciar. Y se destacan las flores amarillas, las flores con las que la esposa de Gabo lo consentía en su oficina de la casa, de la que les ponía siempre a la vista y que él llegó a considerar como de buena suerte. Las mismas que portamos nosotros aquí en Canal Capital como un pequeño mensaje a la distancia para el Nobel de Literatura. Les contaba, una de las actitudes más valientes en la vida de Gabriel García Márquez fue el apoyo que dio de manera permanente a la Revolución Cubana y a Fidel Castro. ¿Y por qué ese apoyo? Hace minutos les contaba, y para quienes llegan a la sintonía de Canal Capital, que en 1959 La Habana fue uno de los sitios a donde llegó Gabo, luego de que le tocara salir de nuestro país por sus posiciones que no gustaban mucho al régimen de Rojas Pinilla aquí en nuestro país. Y en 1959 es la fecha de la Revolución Cubana, la fecha en la que de la Sierra Maestra bajan a La Habana Fidel Castro y todos sus seguidores. A partir de ese momento, Gabriel García Márquez se hace simpatizante de esa Revolución Cubana y de Fidel Castro. La defensa de ese régimen socialista impuesto en la isla y su rechazo al bloqueo norteamericano, que ha servido para que otros países apoyen de alguna manera a Cuba y que ha evitado mayores intervenciones de los Estados Unidos. Esa fue una de las más valientes actitudes de Gabriel García Márquez en su vida, no obstante que le tocara salir en el exilio de nuestro país. Tras años de silencio, varios años de silencio, en 2002 García Márquez presentó la primera parte de sus memorias, Vivir para contarla, en la que repasa los primeros 30 años de su vida. La publicación de esta obra supuso un acontecimiento editorial con el lanzamiento simultáneo de la primera edición. 1 millón de ejemplares tuvo esa primera edición en todos los países hispanohablantes. En 2004 dio a la luz su novela Memorias de mis putas tristes, otra de sus grandes obras y muy leídas últimamente a nivel mundial. Gabriel José de la Concordia García Márquez, el nombre de nuestro Nobel de Literatura. Ignacio Padilla es un mexicano quien le rindió un homenaje a Gabriel García Márquez a través de un escrito denominado La Cábala de Melquíades. Ignacio Padilla es uno de los referentes de la denominada generación del crack y escribió un artículo para el periódico El Espectador, muy importante, que podemos destacar de la siguiente manera. Dice él: 17 años, decía García Márquez, que tenía cuando decidió escribir una novela que pensaba llamar La Casa, cuyo arranque iba a tomarle 17 años más. 17 como los hijos del coronel Aureliano Buendía, marcados por sus 17 muertes con sendas cruces de ceniza, recordados luego con 17 pececitos fundidos en oro ante el espectro vigilante de Melquíades, gitano grande de la estirpe del moro Cide Hamete Benengeli. En ese lapso, el colombiano, dice Ignacio Padilla, se dedicó seguramente a soñar el sueño de las páginas infinitas,
un laberinto de historias donde buscó la voz que le permitiese contar cómo su abuela, lo que nunca le contó su abuela. Llegaba tal vez a la redacción de un diario bogotano o a su precaria casa mexicana, se sentaba frente a su máquina de escribir, redactaba una frase en 17 años o que en 17 años nunca acabó de convencerlo y pasaba a otra página que tampoco lo convencía y que acompañaba a su antecesora en el cesto de la basura. Hubo hambre, hubo frío, 500 hojas en blanco cada día y cada día la bifurcación de 500 arranques frustrados. Le gustaba, sin embargo, aquel juego que había leído soñar también a Borges. Le gustaba probarse y contarse como en un carnaval de espejos paralelos. Entraba en ellos hasta que Cervantes o Quevedo le tocaban el hombro. Entonces remontaba página tras página, recorriendo la ruta inversa, y encontraba a Cervantes o a Quevedo en su biblioteca real. Pero una mañana, después de un sueño intranquilo, la frase inicial de la Metamorfosis de Kafka le tocó en el hombro en la mitad del recuerdo del día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y él entonces se quedó ahí y comenzó a escribir lo que venía pensando desde hacía 17 años. En la tempestad de esos recuerdos, dio vida Gabriel García Márquez a los seres que llevaba incardinados desde que comenzó a ser el hijo mayor del telegrafista de Aracataca, el hijo mayor de 11, recordemos. En esa página gestó y dio muerte entre tantos a José Arcadio Buendía, que consoló su propia soledad también jugando a sueños en los cuartos infinitos, donde soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual. También a él le gustaba ese juego que se bifurcaba en adjetivos jurásicos y oraciones subordinadas como las ballenas y senderos que llevaban a más historias para acabar todos en una borrasca escrita nada menos que por el gitano Melquiades. Pero un día, Gabriel García Márquez, que escribió El gitano cervantino, Prudencio Aguilar tocó el hombro a José Arcadio en un cuarto intermedio y este se quedó ahí para siempre, creyendo que era el cuarto real. No lloró García Márquez cuando escribió esta muerte para José Arcadio Buendía. Lo hizo, en cambio, cuando tuvo que matar al bueno de Aureliano. Puede que llorase las muchas veces que los gemelos Pedro y Pablo Vicario mataron por honor y sin justicia a Santiago Nazar. Nadie duda que fue dichoso con las dos muertes infames de su otoñal patriarca. Y cuando Ulises y Heréndira asesinaron a la abuela desalmada. Son apartes de ese homenaje que le hace este escritor mexicano Ignacio Padilla a Gabriel García Márquez, recordando algunas de sus frases más memorables y de las historias ficticias que contaba en sus obras el escritor de Aracataca, el escritor de Macondo, Gabriel José de la Concordia García Márquez. 7 de la noche, 16 minutos. Se acerca la hora que está presupuestada, como las 8, para que estén presentes ahí en ese escenario que ustedes observan, el Palacio de Bellas Artes de México, en la capital mexicana, los dos presidentes, Juan Manuel Santos y Peña Nieto, el presidente mexicano. Allí estarán para dar inicio oficial a ese homenaje que no solamente le rinden los dos países, sino que le rinde el mundo. Le rinde el mundo a un hombre que sin duda alguna será recordado por todos. Escuchemos qué es lo que ocurre a esta hora, el ambiente en este momento en el Palacio de Bellas Artes. No tenemos la posibilidad en este momento. Ok. Vamos a recordar algunas de las obras, de las tantas, de las infinitas obras
de Gabriel García Márquez. Ojos de perro azul, una obra que se escribió en 1950. La hojarasca 5 años después. El relato de un náufrago en 1955. El caníbal en ese mismo año. Un día después del sábado, ese año 55 del siglo pasado, por lo que podemos ver, fue un año de mucha producción literaria en García Márquez. La mala hora, escrita en 1961. El coronel no tiene quien le escriba, en ese mismo año. En 1962 nos regaló Los funerales de Mamá Grande. También en 1962 escribió Rosas artificiales. En 1967, la obra Cumbre para el Mundo, la obra por la cual todos lo recuerdan, 100 años de soledad. En 1968 escribió Un señor muy viejo con unas alas enormes. En ese mismo año, Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. En 1970, Relato de un náufrago. Ese libro no solamente, o esa obra no solamente llegó en libro, sino que llegó en CD, llegó en muchas otras formas. En 1972, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Esa fue en 1972. En 1973 escribió Cuando era feliz e indocumentado, que sin duda alguna él está relatando en esa obra lo que él vivió antes de llegar a la mayoría de edad. Cuenta en esa obra que él era, comillas, un irresponsable caminante por el mundo en ese momento Colombia, y que hacía cuanta travesura quería, pero que todavía no era disciplinable por las autoridades. Ojos de perro azul, en 1973. En 1974 escribe Chile, el golpe y los gringos, porque está contando la transición de Allende a Pinochet y la influencia que en ese país tuvo específicamente los Estados Unidos. El otoño del patriarca, en 1975. Escribió una serie de cuentos interminables entre 1947 y 1972, que posteriormente los extendió hasta 1976. En 1978 escribió De viaje por los países socialistas. ¿Y qué fue esta obra? Esta obra fue su experiencia por los países que se conocieron como aquellos que pertenecían a la antigua cortina de hierro. Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, su paso por la Unión Soviética. En esa época, recuerdan que hace unas horas les contaba que en 1959, durante la dictadura de Rojas Pinilla, le toca salir exiliado de Colombia y se convierte en un corresponsal del diario El Espectador por esos países. Él recorre esos países de la antigua cortina de hierro y en esta obra está relatando esa experiencia por allá, experiencia bastante dura, porque trabajaba como corresponsal del diario El Espectador, pero la situación del diario El Espectador aquí en Colombia no era la mejor durante la dictadura. Entonces el chequecito a Gabriel García Márquez no le llegaba a tiempo allá a Europa y pasaba todas las penumbras que ustedes puedan imaginarse al tener los bolsillos vacíos. Esa obra, modesta y respetuosamente, se la recomiendo. Crónica de una muerte anunciada, en 1981. Textos costeños, en 1981. En 1982 llegaron 3 obras: Viva Sandino, El olor de la guayaba y El secuestro. En 1983 escribió 2 obras más: El asalto, el operativo con el que se lanzó al mundo,
y La Heréndida, en 1983. En 1985, otra de sus obras bien sonadas, El amor en los tiempos del cólera. En 1986, La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. En 1989, otra de sus grandes obras, El general en su laberinto. En 1992 nos regaló 12 cuentos peregrinos. En 1994 escribe dos obras, Diatriba de un amor contra un hombre sentado y Del amor y otros demonios. Paremos ahí en 1994, son las 7 de la noche, 23 minutos. Vamos a una breve pausa y ya les sigo contando más de las obras de Gabriel García Márquez.